¿El audio está bien? Sí, doctor, está bien. Buenas noches, doctor, está bien. Listo, gracias, jóvenes. Entonces, continuando con el avance de la materia y tomando en cuenta siempre de acuerdo a la pertinencia y de acuerdo a lo que nosotros y ustedes también están viendo en la práctica, nos podemos dar cuenta que son temas que lo vemos muy frecuentemente en el servicio de obstetricia, y dentro de eso yo no me estoy saliendo del margen de los temas como nos han hecho ese hincapié respecto a lo que el manejo debe ser, y sobre todo cuando nos capacitaron y nos indicó de que los temas deben ser de acuerdo a los casos que se ven en los hospitales y que sea ayuda para el futuro interno y el futuro médico. Y por eso que la temática que tomo en cuenta y casi las patologías que no se ven, no se está incluyendo y tampoco vamos a incluir. Y como están viendo en la pantalla, estamos ahora tocando ya la parte de lo que es anomalías de las membranas feto-ovulares, que encierra varios capítulos, y dentro de eso podemos mencionar, y lo vamos a tomar en cuenta, lo que es el polidramnios. Igualmente una patología muy frecuente, el oligohidramnios, la ruptura prematura de membranas ovulares y la ruptura prematura de membranas ovulares con infección, que son muy comunes en algún momento y nosotros tenemos que tomar una conducta en su momento y de manera oportuna. Como se observa como el primer capítulo dentro de esa patología, que son las anomalías de las membranas fetoovulares, tenemos el polidramnios o hidramnios. Que es un cuadro que se caracteriza por la cantidad exagerada de líquido amniótico. Esto quiero que lo tomen en cuenta. Más de 2000 ml, más de 2 litros, a las 20 semanas. Normalmente debe estar alrededor de 300 y 900. Y su frecuencia es del 1%. ¿Y qué factores hacen que se presente este cuadro de polidramnios? Para eso tenemos factores fetales, maternos y ovulares. Cuando tenemos una paciente que ingrese con un aumento de volumen del abdomen, pero que según los datos que estamos extractando en el momento en el consultorio externo, en el momento antes de hacer el examen correspondiente, basta que uno ve ingresar a una paciente, pero con un abdomen bien voluminoso. A veces la paciente no puede ni caminar, se sienta, y nosotros en el momento de la anamnesis y de acuerdo a los antecedentes ginecobstétricos calculamos que está de más o menos 30 semanas, pero aparentemente, de acuerdo a lo que nosotros, por la impresión que nos está dando y la apariencia, nos da pautas, y por el dolor que manifiesta la paciente, estamos pensando de que ya es un embarazo a término. Al mismo tiempo, observamos una ecografía de las primeras semanas y nos damos cuenta que en el momento del examen que estamos haciendo es coincidente de acuerdo a su último periodo menstrual de 20 semanas. Y uno ya tiene que ponerse a pensar por esa característica externa, probablemente sea un polidramnios, o es que tiene la paciente muchos hijos y ha quedado la parte del abdomen
flácida y por eso que está cayendo a manera de péndulo y nos puede hacer pensar esa situación. Pero de todas formas el médico y la médica desde el momento que ingresa a su paciente, uno ya se da cuenta cómo es su característica. Y dentro de eso ya pensar que si es polidrámeos, probablemente algunos factores han predispuesto, como ser un embarazo gemelar, pero tenemos la ecografía que nos está indicando que es un feto único. Entonces ya estamos descartando. Tal vez es una malformación fetal o está cursando con hidrops fetalis. Dentro de los factores maternos, la toxemia o la hipertensión inducida por el embarazo, pacientes diabéticas, factores ovulares, como ser obstáculos en la circulación fetoplacentaria por lesiones de la placenta o del cordón. Son factores que van a predisponer a que la paciente esté cursando con este cuadro. ¿Y qué vas a presentar? ¿Qué es lo que vas a sentir? Es variable según la época de aparición, vale decir, según las semanas de gestación, que podría ser de una evolución rápida y con una cantidad abundante de líquido, y la paciente va a sentir que se mueve menos su feto o su bebé. El útero va a ser muy voluminoso. En el momento del examen vamos a percibir que la altura uterina es superior a la correspondiente a la edad gestacional. Al mismo tiempo vamos a encontrar edema suprapúbica con formación de grietas y el útero va a estar, por tanto, bien sobredistendido. Y a la auscultación con el Doppler, inclusive con la ecografía, no va a ser bien percibido. Y por tanto, vamos a tener que tratar de ver la forma de detectar el latido fetal. Caso contrario, la paciente va a estar muy preocupada y vamos a tener que pedir en ese momento tal vez un apoyo de un estudio complementario como la ecografía. En la misma vamos a poder detectar. ¿Qué formas vamos a encontrar clínicas? Los agudos y los crónicos, que son de presentación rápida, tal vez de semana antes, y estos son de mal pronóstico y se va a desarrollar entre las semanas 20 y 26. Por tanto, la paciente no va a tolerar y va a terminar probablemente suspendiéndose el embarazo porque la sobredistensión es muy llamativa, donde no va a poder tolerar la paciente, aunque se haga punción. Y crónico. El crónico, que es su desarrollo paulatino y por tanto la paciente tolera. Y lo bueno también de lo crónico se constituye en el último trimestre, no es como en el agudo entre las 20 y 26 semanas. ¿Con qué podemos hacer el diagnóstico diferencial? Con el embarazo múltiple, con la mola hidatiforme o presencia de un quiste gigante de ovario que ello va a estar haciendo aparentar de que se trata de un embarazo a término o está la paciente cursando con un embarazo normal, solamente el tumor es el que está haciendo agrandar el abdomen. El tratamiento que se debe hacer es primero dependiendo a la casuística y a la causa. En el embarazo hay que evitar entonces a que la paciente consuma mucho líquido. El régimen debe ser hiposódico. Esto de los diuréticos siempre y cuando esté descompensando la parte cardiológica de la paciente. En el crónico es generalmente la profilaxis del parto prematuro, que a veces utilizamos ácido acetil salicílico, y como profilaxis terminamos con el embarazo y algunas veces
el prematuro nos va a dar alguna complicación. En el agudo se puede hacer una punción amniótica, pero también la elaboración del líquido amniótico, como les he indicado cuando hemos hablado en lo que es placenta, también de nuevo empieza a formarse. En el parto, sobre todo en aquellas pacientes que están con una dilatación superior a 3-4 centímetros y que la presentación no esté flotando, esté la presentación por lo menos encajada, se puede hacer la ruptura artificial de membranas. Ello va a permitir que se encaje la presentación. En caso de romper las membranas cuando la presentación esté muy alta y con una dilatación inferior a 3, lamentablemente se nos va a venir el cordón umbilical. De lo que estaba transcurriendo de manera favorable, se va a tornar en una emergencia y que va a terminar en una cesárea por procedencia de cordón umbilical. En el alumbramiento, en estos casos de polidrámeos, la paciente debe ingresar a sala de partos con una solución, con una infusión intravenosa. Y al mismo tiempo, nosotros debemos hacer de que la actividad uterina se encuentre acorde, de acuerdo a la dilatación, que no esté muy espaciado. Y por eso se puede utilizar la oxitocina, una solución dextrosa al 5%, 500 ml más 5 unidades de oxitocina. Esto en el momento del alumbramiento se puede aumentar y al mismo tiempo agregar para el alumbramiento activo 10 unidades. Una vez que se ha producido el alumbramiento, no olvidarnos del masaje uterino y al mismo tiempo, cuando ya está estable, se puede trasladar a su unidad. En la misma se puede utilizar bolsa de arena, pero siempre y cuando esté estable la paciente con su globo de seguridad uterina formado. Otro cuadro muy importante, lo contrario del anterior, es también una de las patologías que ustedes van a observar internarse o referir de otro lugar para que nosotros a la paciente la observemos junto a su bebé, por el hecho de que las pacientes que van a ser referidas con este cuadro van a estar gestando prematuramente, tal vez con una gestación de 30, 32, 33, 34. Van a referir por el hecho de que es prematuro. Y como el Hospital Daniel Bacamonte tiene la posibilidad de sobrellevar o llevar adelante estos prematuros, por eso refieren a un hospital de tercer nivel. Y por tanto, el oligohidramnios es un cuadro que se va a caracterizar por un líquido amniótico que no va a exceder los 300 ml, va a estar por debajo de ello. Y esto se observa en el 4% de los partos. Las causas, si bien no se conoce la causa de este cuadro, está generalmente asociada con anomalías del aparato renal respecto al feto. En el feto, este tipo de anomalías, como ser agenesia renal o riñones poliquísticos, o podría estar cursando el feto con una oviposición ureteral, y también va acompañado estos cuadros de un retardo de crecimiento intrauterino. Y al mismo tiempo, aparte de tener estas anomalías a nivel del aparato renal, puede estar asociada a otras anomalías congénitas. No es necesario que nosotros pensemos que es una ruptura de membranas. Para decir ello, hay que preguntarle a la paciente bien y verificar a través de su ropa interior o de las toallitas que ha utilizado si ha perdido líquido o no ha perdido.
para que tengamos mucho cuidado. Como médicos generales lo que tenemos que hacer es un control minucioso. También si hay posibilidad y está ya con un embarazo avanzado por encima de las 30 semanas y están en área rural, y si tienen posibilidad se pueden madurar los pulmones, y para pensar luego en referirla y darle mejor posibilidad de sobrevida en el hospital. En estos cuadros de oligohidramnios, la altura uterina es menor que la correspondiente a la edad gestacional. Por ejemplo, si la paciente está cursando un embarazo de 32 semanas, la altura uterina va a estar alrededor de las 24, que nos va a hacer pensar que el embarazo es más pequeño. Sin embargo, según la edad gestacional, ya corresponde a 32 semanas. Y en la ecografía nos va a dar una pauta de que no hay líquido, y razón por la cual la altura uterina va a estar menor. Los fetos al nacer son de escaso desarrollo, su piel es dura y seca, presentan con mucha frecuencia por la cantidad reducida de líquido amniótico, no malformación, sino deformaciones a nivel de la columna vertebral y el pie de bote. Y el diagnóstico que nos va a hacer inmediatamente llegar a este cuadro de oligohidramnios es la ecografía. Otro de los eventos que ustedes van a verificar, pero a partir de ahora ya van a tener un criterio más formado en relación a estos cuadros que les estoy mencionando, ya van a tener una pauta mucho mejor para poder llevar adelante estos cuadros. Y es, como están observando en la pantalla, uno de los problemas que en alguna oportunidad o patologías que nos ha ocasionado dolor de cabeza. En caso de romperse las membranas antes de un inicio de trabajo de parto, en embarazos a término o en embarazos pretérminos o en embarazos inmaduros, es un problema mayor por el tiempo que a veces la paciente ha mantenido así en su casa con membranas rotas su embarazo. Cuando ya vienen con cuadros infecciosos, como hemos tenido hace unos 5 años, para que ustedes vean. Según estadísticas es poco, pero hablando del Hospital Daniel Bracamonte, tal vez en otras instituciones también se presentó. Hace unos 7 años hemos tenido una paciente con un embarazo inmaduro de 22 semanas con ruptura prematura de membranas. Perdió el líquido. La paciente, ¿qué tiempo habrá estado así? Cuando llegó, lo que hicimos es querer, una vez ya hecho una junta médica, la mayoría coincidió en que se debe suspender con el embarazo. La paciente esperó que lleguen sus familiares que estaban en el interior para decidir. Estaba con antibióticos, se hizo la espera, posterior a esto se suspendió el embarazo. Lamentablemente, el proceso infeccioso avanzó y fue a terapia intensiva y falleció. Por eso que la indagación en el momento de la recepción de la paciente joven es, por favor, pregunten de manera detallada. Ustedes están viendo en la sala de ARO cómo el residente presente y nos dice, han referido con ruptura prematura de membranas, pero en la ecografía o en el examen en sala nos constatamos que no hay tal ruptura, sino que más al contrario, la paciente tiene otros problemas como la presencia de secreción genital. Y mira cómo no saben diagnosticar, a veces algunos empiezan a emitir algún juicio de valor, pero eso no es bueno para cada uno de nosotros. Para evitar estar generando ese tipo de comentarios y falta saber a qué manos llegan nuestros pacientes, jóvenes, por favor, traten de indagar, estén seguros de su diagnóstico.
no porque es de noche o porque no va a haber ambulancia, de una vez referiré, no jóvenes. Evitemos las críticas, manejémonos de la mejor manera posible para que de esa manera ya no tengamos críticas, más al contrario, estemos bien capacitados. A partir de ahora, jóvenes, ruptura prematura de membranas se llama, cuando hay rotura de las membranas, corioalantoideas antes de iniciar el trabajo de parto. ¿Cuánto tiempo antes de iniciar el trabajo de parto? 1 hora antes de iniciar el trabajo de parto. Cualquiera sea la edad gestacional. Una vez que se produce o ha pasado las 20 semanas de gestación, se rompen las membranas, es ruptura prematura de membranas, de parto inmaduro o de embarazo inmaduro, prematuro, aterno. En cambio, por debajo de las 20 semanas, si ha habido pérdida de líquido amniótico, se habla de amenaza de parto. A veces directamente se la cataloga como aborto inevitable. Directamente se la cataloga como aborto inevitable. ¿Por qué? Porque no va a dar opción a que pase más semanas, porque se va a venir, aunque estemos cubriendo con antibióticos o haciendo los laboratorios correspondientes. ¿Qué futuro puede tener hasta llegar hasta las 30 y, por lo menos hasta las 32 semanas para que tenga posibilidad de sobrevivir? Pues no va a tener ninguna posibilidad, por eso que lo llaman como aborto inevitable. Algunos como amenaza lo internan, pero es mejor aclarar. Directamente se le cataloga como aborto inevitable, porque no va a haber opción. Más al contrario, se debe interrumpir el embarazo lo más antes posible. Y hay que hablar así con los familiares. Ustedes cuando van a tener estos casos, dependiendo de las semanas de gestación, ya van a indicarla cómo se va a hacer el tratamiento y el motivo de la referencia. La ruptura prematura de membranas, tomando en cuenta las causas, la mayoría es espontánea y de causa desconocida. Algunas veces los relacionamos con infecciones locales, como la presencia de flujo a nivel vaginal y la misma por gravedad hacer de que haya presencia de secreción a nivel vulvar. También se puede hacer iatrogenia cuando se trata de inducir el parto o en pacientes con gestación múltiple o la mala presentación fetal o cuadros de corioamnionitis. Otros factores de riesgo, aquellos pacientes que tienen cirugía de cuello uterino, antecedentes de pacientes que anteriormente han tenido ruptura prematura de membranas, polidramnios, malformaciones congénitas fetales, en especial la anencefalia. Estos cuadros son los que van a tener relación con la ruptura prematura de membranas. Igualmente, dentro de esto tenemos, por ejemplo, lo que ya les he mencionado, ¿no? Iatrogenia, infección mecánico-genética y biopática. Como en la parte de iatrogenia como un mecanismo asociado, en caso de hacer manipulación de las membranas, pero de manera brusca, a veces el cuello está entreabierto, pero el embarazo es pretérmino, uno quiere verificar si hay una dilatación y de pronto viene a veces una contracción y con esa presión y con lo que hemos hecho nosotros, estamos haciendo el tacto, se puede provocar una ruptura de lo que podría haberse evitado. Por eso es muy importante tomar en cuenta este aspecto y dentro de estos factores también como la infección, esa respuesta inflamatoria y activación de la degradación del tejido conectivo del corioamnios hace que se produzca la ruptura prematura de membranas. Mecánico, por la sobredistensión y ruptura mecánica de las membranas fetales por condiciones como polidramnios o embarazos de alto orden fetal o alto riesgo obstétrico. Genético, defectos en la parte de los genes de colagenasas
que impiden la formación de matriz extracelular con propiedades mecánicas adecuadas, por eso que también son factores que van a predisponer. Como también podemos mencionar las idiopáticas o de causa desconocida que resultan en la activación de la degradación de la matriz extracelular de las membranas y que van a ocasionar la ruptura prematura de membranas. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a dirigir las preguntas? Yo les estoy mencionando de manera resumida. Lo primero que la paciente nos va a pedir, la presencia de pérdida de líquido o secreción vaginal acuosa que no está acostumbrada ella a observar. Y los signos y síntomas al mismo tiempo va a estar, lo que va a sentir es un chorro súbito o pérdidas intermitentes de líquido. Y al mismo tiempo, nosotros en el examen podemos observar la presencia, sobre todo a la especuloscopía, la presencia de líquido en el introito vaginal o la ausencia de contracciones por 1 hora. Vale decir que no había trabajo de parto. Estaba el cuello cerrado. En caso de haber cuello dilatado, es sinónimo de que hay actividad uterina y estamos en trabajo de parto. Eso ya no se llama ruptura prematura de membranas. La clasificación, según el tiempo de evolución, prolongada de 24 horas a 1 semana. Esto tómenlo en cuenta para que ustedes hagan el tratamiento de manera rigurosa e inmediata, porque nuestras pacientes no siempre están en las ciudades, a veces vienen de áreas rurales muy lejanas y con ese antecedente, y muy prolongada cuando es más de 1 semana. Según su ubicación, pueden ser altas y bajas. Altas en el cuerpo, en el segmento inferior se va a producir esa ruptura. Y bajas en la parte del polo inferior del huevo. Está entonces en relación con el orificio cervical interno. Estas 3 imágenes, ya dándoles una pauta dentro de los estudios complementarios que pedimos nosotros, es el test de cristalización o de arborización o test del helecho, donde nosotros al extender o tomando la muestra de fondo de saco del líquido amniótico, lo extendemos en un portaobjetos. Nosotros vamos a observar primero, después de haber extendido el portaobjetos, a medio ambiente o directamente a un mechero se le hace un desecado o se hace secar y se expone esta plaquita al microscopio, y en el microscopio nos va a mostrar esta imagen a manera de hojas de helecho, y esto nos está indicando de que ha habido ruptura de membranas. Ya es una pauta grande para que nosotros tengamos precaución en hacer primero la maduración, no olvidarnos del antibiótico para luego terminar con el parto, porque no queremos cursar de igual manera con partos prematuros o provocando ruptura prematura de membranas de manera iatrogénica. La ruptura prematura causa entonces, como consecuencia de esta ruptura prematura de membranas, en un trabajo de parto prematuro. A veces es brusca esa pérdida de líquido, puede haber un prolapso de cordón umbilical. O por el contacto con el medio externo, como hay ruptura de membranas, una infección intrauterina que puede llegar inclusive, aparte de la muerte del feto, a un cuadro septicémico que puede terminar en perder su matriz la paciente. Y el diagnóstico diferencial con que nosotros podemos hacer la emisión involuntaria de orina, el flujo vaginal abundante, la rotura alta de las membranas, el saco ovular doble,
o la bolsa micorial, entonces doble. Estos dos últimos contribuyen a los resultados falso positivos. ¿Cómo debemos hacer el manejo? Primero nos tenemos que primero asegurarnos a través de sus antecedentes, desde el momento en que hemos hecho el primer control, el segundo y tercero que está en la historia clínica, también en el carnet perinatal, con exactitud la edad gestacional, porque también a veces son por primera vez que han asistido al hospital y son pacientes que no han hecho control prenatal, en ese caso es un problema, ¿no? Entonces, pero hay que tratar de sacar la fecha o las semanas de gestación aproximada. Y para esto nosotros tenemos que hacer el uso de un espectro sometido a una desinfección de alto nivel para evaluar la secreción vaginal, tomando en cuenta la cantidad, el color y el olor. Y de esa manera entonces excluir si es una incontinencia urinaria. Las pruebas que tenemos a disposición, también hemos hablado ya en la parte de membranas, tenemos la prueba de nitracina, que les he mencionado de acuerdo a la alcalinidad o acidez de la vagina, va a haber cambio en la coloración que tenemos o es que tenemos en el servicio o es que nosotros hemos adquirido. Y estas pruebas son fáciles, solo es colocar en el fondo del saco y una vez ya empapada va a dar una coloración exacta. Si el papel de nitracina, el cambio de amarillo a azul indica alcalinidad, entonces vale decir, cuanto más haya tendencia a una coloración oscura, nos va a indicar alcalinidad. Y al decir alcalinidad, estamos hablando de presencia de líquido amniótico. La sangre y algunas infecciones vaginales dan resultados falsos positivos. Por eso que tampoco nosotros podemos aferrarnos al resultado de un estudio, sino que hay que apoyarnos y estar seguro con otras pruebas como las pruebas del helecho, donde se va a extender, como les decía, un poco de líquido en un portaobjetos y dejarlo secar y examinarlo con un microscopio y el líquido amniótico se cristaliza y puede formar a manera de hojas de helecho. Los resultados negativos falsos son frecuentes y para que no tengamos muchos falsos hay que hacer este estudio dentro de las primeras 4 horas. La conducta. No hay que salirse de este paso. Hospitalización. Realizar una cuidadosa anamnesis interrogando sobre la salida del líquido por la vagina o por la sensación de humedad en los genitales. Tomar en cuenta el color, la cantidad, la frecuencia, la fecha y hora exacta. Y también preguntar si está cursando con alza térmica. Verificar de manera cuidadosa la edad gestacional exacta y al mismo tiempo vamos a verificar el latido fetal, si está dentro de parámetros normales o está presentando sufrimiento fetal. Confirma la ruptura prematura de membranas, nosotros clínicamente colocando un espectro y haciendo de que la paciente haga la maniobra de Valsalva o sensación de pujar, va a haber emisión a través de la especuloscopía de líquido amniótico a través del orificio cervical externo del útero o del cuello. Si el cuello está dilatado y si hay prolapso de cordón, entonces nosotros tenemos que actuar inmediatamente. No hacer tacto vaginal ni rectal. Toma de muestra para cultivo y antibiograma. ¿En qué momento? A partir de las 12 horas de rotura con o sin trabajo de parto.
Jóvenes, no se pide cualquier dato del cultivo y antibiograma. Se debe pedir a partir de las 12 semanas. Tomando en cuenta el tratamiento según las semanas, aquellos embarazos con menos de 27 semanas, ¿qué es lo que hay que hacer de inmediato con ruptura prematura de membranas? Proteger a la madre de la infección. No utilizar útero inhibidores, como nosotros estamos utilizando el nifedipino, la ritodrine ha desaparecido, jóvenes. Ya no está en el mercado, tampoco el SUS ha comprado. Antes utilizábamos ritodrine, ya de 50 miligramos en vía oral o sino también por vía endovenosa, para evitar suprimir las contracciones. Pero en membranas rotas, jóvenes, no se debe utilizar ningún útero inhibidor, porque nosotros podemos hacer de que la infección se agudice más. Debe estar la paciente en reposo en cama, conducta expectante. Si dentro de las 48 horas no se produce el parto o hay signos de infección, realizar la inductoconducción. Esto de que si no hay signos se puede mantener, pero las normas indican madurar los pulmones y se puede indicar la inducción de un parto, porque el riesgo de infección es mayor. Y esa percepción en otros hospitales, en otros países, es distinta. Primero, lo que hacen es directamente, ni bien se cumple la maduración pulmonar, es inmediatamente suspender el embarazo. ¿Ya? Y otros centros lo que hacen es sacar, dependiendo siempre de las semanas de gestación, ir haciendo la parte laboratorial a través de tomas de muestra para cultivos y antibiograma. Y si es que ya hay presencia de signos de infección, hay que inducir al trabajo de parto. Y el antibiótico más utilizado antes era, por eso que ya no quiero que nos olvidemos, era la amoxicilina. Y se utilizaba de 1 gramo cada 8 horas. Si el embarazo se mantiene entre las 27 y 35 semanas, se mantiene la conducta expectante, mientras no hayan signos de infección. Reposo relativo, sin olvidarnos del antibiótico. En este caso, lo que hay que hacer siempre es el reposo relativo. No puede estar en reposo absoluto por el hecho de que nosotros queremos que se inicie el trabajo de parto. Solo lo que estamos esperando es madurar los pulmones, porque hay pacientes que llegan con 35 semanas y con ruptura prematura de membranas se deben madurar con un reposo relativo. Sin olvidarnos del antibiótico que les mencionaba y estoy colocando acá como de primera elección, tomando en cuenta sus antecedentes de consumo de la paciente, porque hay pacientes que no están sin antibiótico por algún proceso. Y hacer el test de Clemens para verificar si ya están maduros los pulmones y darle opción a que se produzca el parto lo más antes posible. Conducta posterior a tomar, lo que se debe hacer es, como han escuchado, la maduración pulmonar, porque el pulmón inmaduro espera la maduración con beta-motasona de 4 miligramos cada 24 horas, pero con una tercera dosis de refuerzo que es a la semana. Y la beta-motasona se debe manejar 12 miligramos intramuscular cada 24 horas. Y la betametasona viene de 4 y 8 miligramos. Las de 4, entonces la que pedimos con este nombre genérico para que nosotros ya tengamos mejor expectativa del feto. En caso de tener un feto con maduración pulmonar, inducir el parto. Cuando la gestación es más de 36 semanas, verificar la presentación, variedad de porción y situación. En este caso, es muy importante, si la situación es oblicua o transversa, no va a ir por vía vaginal. Si está en una presentación adecuada,
se puede hacer una inductoconducción del parto. ¿A partir de cuándo? A partir de las 6 horas de ruptura prematura de membranas. Y en la antibioterapia, no olvidamos, en este caso, como primera elección, la amoxicilina de 1 gramo bioral cada 8 horas. Si la inductoconducción fracasa o hay signos de sufrimiento fetal, está indicada recién la cesárea. Ruptura prematura de membranas con infección. Entonces, todos los 3 cuadros polidramios, oligohidramios, la ruptura prematura de membranas, ya es todavía para poder sobrellevar por lo menos 48 horas que nos dé opción a maduración. En cambio, cuando ya hay ruptura prematura de membranas con infección, nos estamos refiriendo que hay presencia de infección en cavidad uterina. Es un cuadro ya clínico grave, especialmente después de las 27 semanas de gestación. Pero todavía antes de las 27 semanas, a veces, como está mencionando, como SUAS indica, hasta las 26 semanas, que el feto no es viable. Se puede considerar, en caso de que se produzca la expulsión, como aborto séptico. ¿Qué factores van a predisponer para que haya esta ruptura y también acompañarse de infección? Una deficiencia de la actividad antimicrobiana amniótico, aumento del pH vaginal, ausencia del moco cervical, coitos y otros. Sobre todo en acá, lo que hay que tener cuidado es en el material que nosotros tenemos que utilizar y también no tiene que ser frecuente el examen por muchas personas, sino de acuerdo al cuadro evolutivo. Porque caso contrario, tanto hacer tacto, cuántos dedos y también cómo están dispuestas o dispuestos nuestros guantes, ustedes ya pueden darse cuenta en el servicio. Tenemos que ir cuidando. Esto de tomando en cuenta la fisiopatología, de manera resumida, podemos decir que la mayoría es por vía ascendente. También puede ser por vía hematógena o por las trompas de falopio o por haber realizado una punción transparieto-abdominal. Pueden desencadenarse contracciones en útero gracias a la presencia de las bacterias que tienen fosfolipasa 2 que van a producir prostaglandinas, y las prostaglandinas lo que van a ocasionar es contracciones. Dentro de los gérmenes que nosotros podemos encontrar está, que es lo más frecuente, es la Escherichia coli. La clínica, ¿cómo nos damos cuenta que este cuadro está con infección? Primero, pérdida de líquido amniótico. Sus características va a ser turbia, purulenta o de mal olor. Y va, de acuerdo a los días de evolución, va a comprometer el estado general de la paciente. La temperatura axilar y rectal va a estar alrededor de 37,5 hasta 38. Por esa alza térmica va a tener la paciente taquicardia. Igualmente va a estar haciendo de que el feto esté con un latido de mayor a 160. Y como hay infección, va a haber dolor uterino. Cuidado que ustedes estén pensando el dolor uterino es que ya se va a empezar o va a iniciar el trabajo de parto. No, es un signo de infección que se va a complicar. La conducta. Aquí hay que ser radicales. Terminación del embarazo en un plazo no mayor a 8 horas. Mejor si es vía vaginal, para evitar la contaminación de la cicatriz a nivel del útero y de la pared abdominal y estar teniendo cuadros de dehiscencia o infecciones y así sucesivamente. No hacer entonces mayor a 8 horas, lo que en este caso la suspensión del embarazo. La antibioterapia, mejor aún,
Si ya tiene antecedentes de que la paciente consume frecuentemente antibióticos, cultiva y antibiograma y utilizar los antibióticos más sensibles. Y sin olvidarnos la hidratación parenteral. Y como esquemas también les podemos dar como pautas, como tenemos de primera elección, que actualmente ya nadie lo usa por el hecho de que probablemente no le va a hacer, pero no. Hay pacientes vírgenes que nunca han consumido antibióticos. En esas pacientes se puede utilizar todavía la amoxicilina de 1 gramo endovenoso cada 8 horas por 7 a 10, añadiendo a esto gentamicina, 5 miligramos kilogramo peso, endovenoso igualmente se puede utilizar cada 8 o cada 12 horas por 7 a 10 días. Y los de depósito, que son el de 280 miligramos cada 24 horas. Lo que nosotros teniendo la vía podemos aprovechar la gentamicina cada 8 o 12 horas. Entonces, o al mismo tiempo, esa combinación de amoxicilina con gentamicina. De manera ya concreta, 1 gramo cada 8 horas y la gentamicina de 80 miligramos cada 8 horas. Otro esquema que nosotros podemos sugerirlos, el segundo esquema, es la combinación de estos medicamentos, como ser el metronidazol, 500 miligramos endovenoso, perfundido en 15 minutos. Se le está diciendo ya todo, jóvenes, porque vienen el frasquito de metronidazol en sachets y vienen en frascos. Y ese frasquito, si solo colocan administrar metronidazol 500 miligramos endovenoso cada 8 horas, ustedes van a, la licenciada les va a preguntar, y doctorita, ¿en qué tiempo debo colocarlo? Ah, no, que entre en las 8 horas, conteo lento. No es así, jóvenes. Se debe colocar en este tiempo, en 15 minutos y cada 8 horas. También podemos utilizar cefotaxima, 1 o 2 gramos endovenoso, cada 6 o cada 8 horas. Otra alternativa es utilizar la penicilina sódica o cristalina de 5 a 10 millones en cuadros infecciosos, como les mencionaba en una de las clases, que no deben utilizar medicamentos combinados como el Telborcil, Tendiven simple y el Ford. Entonces nosotros utilizamos de 5 a 10 millones unidades internacionales cada 4 o cada 6 horas por 7 a 10 días. La gentamicina también podemos hacer el uso como combinación entre penicilina cristalina y la gentamicina, o metro y genta, o metro, cefo, genta. Y la gentamicina 80 miligramos endovenoso cada 8 horas, o en su caso, si la paciente ya ha tenido resistencia a la gentamicina, se puede utilizar la mircacina 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. No confiarse en estos cuadros que son funestos. Esquema 3. Se puede utilizar la clindamicina de 300 a 400 miligramos endovenoso cada 6 horas. O la gentamicina 80 miligramos endovenoso cada 8 horas como esquema 3. El esquema general. Cesárea exclusivamente si la indicación es absoluta. ¿Cuándo? Cuando la situación es transversa. Cuando hay prosidencia de cordón umbilical. O cuando hay sufrimiento fetal. O cuando está al mismo tiempo en presentación pelviana. Y en estos casos, jóvenes, aparte de la cesárea y es un cuadro tan contaminado, una opción es dejar un tubo de drenaje en la cavidad abdominal, sobre todo en la porción más baja o declive, que es el fondo de saco de Douglas. Y considerar también el uso de antimicóticos en algunos casos donde no hay respuesta a los antibióticos que se está utilizando, y dentro de esos antimicóticos podemos utilizar la nistatina de 150 o 200 miligramos, puede ser cada 24 horas o cada 12 horas.
Entonces, tomar en cuenta también el estado inmunitario de la paciente. Para utilizar aminoglucósidos como la gentamicina y la amicacina, la paciente debe estar con una buena función renal. No utilizar sin considerar este aspecto. Nota, jóvenes, yo quiero que lo tomen en cuenta cuando ya estén trabajando y estén solos, ustedes van a tener que suspender su vía endovenosa y pasarlo a vía oral, y como cada uno de ustedes va a hacer turnos y el tratamiento que estaba llevándose cualquier paciente con estos antecedentes, uno va a llegar el momento en que de lo que estaba endovenoso hay que rotar a vía oral. Y eso tenemos que nosotros decidir cómo. Al segundo o al tercer día de evolución favorable, los antibióticos pueden ser administrados por vía intramuscular o por vía oral. Entonces, tomen en cuenta la clínica, signos vitales, estado general de la paciente, y que haya pasado ya más de 2 días que la paciente está estable, sin alzas térmicas, por más que ya haya utilizado 4 o 5 días, tienen estas características. Aparte, ya pasó 2 días que la paciente está estable, ustedes con seguridad pueden pasarlo a intramuscular y a vía oral. Y no estar así, haciendo dar vueltas a la paciente o hacer de que se quede un día o otro día. Cuando uno no ha ingresado al parto o a la cesárea, el otro colega que va a venir al día siguiente le va a plantear que se quede, que hoy día más esté con antibiótico. No lo pasaremos todavía. ¿Por qué? Porque no nos revisamos a la paciente su evolución. Por eso que es muy importante para rotar de endovenosa, intramuscular o vía oral, por lo menos que esté la paciente con una evolución favorable de desde las 48 horas hasta las 72 horas, por lo menos. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, tenía una duda. En caso de polidramnios, como no se puede escuchar con facilidad el latido fetal, ¿qué medio podemos utilizar? ¿Sería la ecografía un medio que nos podría ayudar? En este caso, primero ustedes traten de cuando estén trabajando como yo, cuando fui directamente a área rural, me encontré con estos casos, y lo bueno que donde trabajaba en el hospital ya habían pasado varios médicos, y las personas que iban a su control prenatal eran beneficiadas a través de productos, y por tanto la paciente estaba bien educada. Venían las pacientes en la mañana y hasta mediodía ya se terminaba la atención de lo que es control prenatal. Y ahí captábamos pacientes que no coincidían con la edad gestacional, cuya altura uterina era elevada. Esas veces no teníamos ni Doppler, teníamos el estetoscopio de Pinar, tratábamos de escuchar, no podíamos. Pero con el advenimiento del Doppler, que como usted ha preguntado, que sí, de verdad que no se va a poder escuchar en algún momento, lo que tenemos que tener como apoyo es la ecografía. Y lo bueno también es que los alcaldes, por el diezmo y todo, han comprado, sí, ya la mayoría de los hospitales, sobre todo de área rural, ya cuentan con ecógrafos. Y ustedes solo es, primero, no estar muy nerviosos, porque podría ser la esposa de uno de los concejales, de uno de los profesores, del director, y así sucesivamente. Entonces están presionando de que, ¿por qué no se escucha el latido con el Doppler? No se escucha, pero si en el anterior me lo escuchó. Entonces uno empieza a tener un poquito más de, tal vez un poco alterado
empieza a sentir un poco de nerviosismo. Mejor no, es con calma, tratar de hacer las maniobras de Leopold, verificar el polo cefálico y del polo cefálico entonces va a estar más cercano la parte del área cardíaca y de esa manera vamos a poder obtener o localizar latido. Pero en pacientes obesas, peor, no se va a poder hacer ni las maniobras, peor aún localizar latido fetal. Lo que hay que pedir es, y como les decía, tal vez va a ser más fácil para ustedes la ecografía. La ecografía que les va a ayudar igualmente. Para esto es muy importante localizar el polo cefálico y cercano a eso entonces va a estar la parte de lo que es tórax y con calma tratar de escuchar, no apresurarse. Solo tenemos la ecografía. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pues no habiendo ninguna pregunta, el día de mañana entonces, por favor, jóvenes, buenas noches, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego.